Muy buenos días, ya tardes en este minuto a todos. Gracias a todo el público por estar con nosotros. Gracias a los consejeros de Aspen que nos acompañan, a los amigos de Aspen, principalmente el día de hoy a nuestros conferencistas, a los que nos van a acompañar en esta mesa de diálogo. Tenemos una mesa de lujo el día de hoy. Tenemos a Sergio Vela, musicólogo, director de escena, promotor cultural. Estudió composición con Humberto Hernández Medrano y dirección orquestal con Roswitha Hines y en la Escuela de Música de Aspen con Mary Sidling. Es egresado cum laude de la Escuela Libre de Derecho, donde fue profesor titular de las cátedras de Derecho Romano e Historia General del Derecho. Cursó estudios de doctorado en musicología bajo la tutoría de Julio Estrada en la Facultad de Música de la UNAM. Promotor cultural, ha sido director de la Ópera de Bellas Artes, director general del Festival Internacional Cervantino, director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejero artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería y director artístico del Festival de Música de Morelia y del Festival del Centro Histórico de México. Es director general de Arte y Cultura del Grupo Salinas, ha recibido la Medalla Mozart de Austria, la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Cruz Federal al Mérito de Alemania, la Orden al Mérito de Italia, la Orden de Isabel la Católica de España y la Orden de Dannebrog de Dinamarca. Es miembro titular desde 2014 del Seminario de Cultura Mexicana. Tenemos con nosotros también a Ángeles Mastretta, escritora de 10 libros entre novelas y ensayos. Hizo estudios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, un doctorado en la Universidad Autónoma de Puebla, novelas traducidas a 15 idiomas y tiene premios entre los que destacan el Rómulo Gallegos y el Milano de Literatura. Ahora, Otón García, antropólogo, fundador de Bitácora Social México, realizó estudios en México, en la Universidad Iberoamericana, en los Estados Unidos, la Unión Soviética y Noruega. Ha sido creador de sus propias empresas. Los Niños Cuentan, empresa que se convirtió en un estándar de excelencia en investigación cualitativa. ADN, Alma de Niño, un despacho de asesoría en mercadotecnia donde ha trabajado como consultor para más de 45 marcas en 17 países. Y ahora Bitácora Social, una casa de estudios académicos sociales que con una red de más de 300 antropólogos ha realizado más de 240 estudios y opera con capacidad de campo en 11 países. Hoy en día Bitácora Social cuenta con oficinas filiales en Santiago de Chile y próximamente en Madrid. El hilo conductor de su vida profesional ha sido la curiosidad. Eso ha llevado a Otón a explorar múltiples caminos para entender a mayor profundidad fenómenos sociales que van desde la influencia sociocultural hasta el entendimiento de los códigos socioculturales para inventar nuevas metodologías y evitar encasillar el conocimiento en estereotipos. Como muchos de ustedes saben, Aspen ha trabajado fuertemente desde hace aproximadamente 2 años en descubrir, en encontrar nuestras raíces. Hemos organizado mesas redondas muy importantes, conferencias, diálogos, en donde buscamos desentrañar la identidad del mexicano. Y esto creo que resulta de la mayor relevancia en un momento de crisis como el que estamos viviendo en la actualidad, enfrentando al COVID-19 y todo lo que de ello se derive, porque ya se vislumbra,
ya empezamos a vivir, pero ya se vislumbra un problema económico a nivel mundial y que a México le puede afectar de manera muy importante. Como lo hemos comentado y como hemos concluido en diversas mesas redondas, México es depositario de una de las que se denominan culturas madres. Es depositario de la toltequidad y también heredero de toda esa cultura española y de la maravillosa mezcla de culturas que, como lo denominaba Vasconcelos, somos la cultura cósmica. Es aquí en donde a lo largo de los siglos se mezclan, se interlazan, se entrelazan diversas culturas, y eso es lo que determina nuestra identidad, y que algunos, como Octavio Paz en El laberinto de la soledad, señalaban el grave problema que tiene de identidad el mexicano, a pesar de la riqueza de nuestro bagaje cultural. Y es ahí donde se traduce en otros temas que en su momento hemos analizado, el tema, por ejemplo, del soft power, es decir, cómo nos vemos los mexicanos y cómo nos presentamos ante el mundo. Y en eso, de alguna manera, estamos definitivamente no en los primeros lugares. Y la pregunta será, después de escucharlos, en qué tanto nos afecta este problema de identidad, en qué tanto nos favorece, qué identifica al mexicano para enfrentar, en el momento en que enfrentamos crisis de esta naturaleza. Entonces, es tal vez uno de los temas más importantes que deberían de abordarse en este momento. ¿Cómo vamos a enfrentar los mexicanos esta crisis? No solamente cómo la va a enfrentar el gobierno, sino cómo la vamos a enfrentar como sociedad. Y agradezco muy especialmente pues, a Ángeles, a Sergio, a Otón, su generosidad, el tiempo que nos están dedicando, y los tres creo que tienen cosas extraordinarias que decirnos. Le cedo la palabra a nuestro director general ejecutivo, Enrique Berruga, que no necesita presentación y que por su experiencia en toda la política exterior mexicana y su experiencia en políticas públicas, creo que será muy interesante la manera como coordine esta discusión. Te cedo la palabra, Enrique. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos y gracias por participar en este seminario. Gracias, Ángeles, Sergio, Otón, otra vez. Con lo que estamos viviendo en el mundo y en México en particular, están cambiando una serie de patrones en la convivencia, en la forma de mirar la vida, en la forma de divertirnos, en la forma de socializar. Y pues finalmente estamos quizá en el umbral de un cambio de cultura en México, en el mundo. Y ese es precisamente el tema que vamos a abordar hoy: qué tipo de sociedad se está gestando a partir de la crisis del coronavirus y qué tipo de narrativa nacional, si me permiten meter ese tema, se está construyendo a partir de esta situación, en cómo la hemos ido enfrentando y en los nuevos patrones de conducta que se van a dar a nivel global. El tema, como lo presentaba Luis, además que llevamos ya varias mesas sobre este tema, es muy, muy vasto, y me pareció que la mejor manera de arrancar es con un resumen o una síntesis de los estudios que viene haciendo Otón desde hace, tú me corregirás, creo que son 7 semanas ya, con 120 antropólogos repartidos por todo el país, metidos en las casas de las personas, en comunidades muy específicas, estudiando y leyendo pues cuál es esta psicología, este sentir nacional en estos momentos. Entonces te cedo la palabra, Otón, si nos pasa una presentación
macro, digamos, y ya después vamos entrando en materia con Sergio y con Ángeles. Perfecto. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que aclarar es que no soy antropólogo. Siempre piensan que soy antropólogo porque me dedico a la antropología, pero no, yo soy pastor de antropólogos, nada más. No soy antropólogo. Soy internacionalista. Si tengo que ponerme un título, soy internacionalista. Sí, Bitácora, mi empresa, en el momento que esto surgió, curiosos como somos y como se dijo, inmediatamente utilizamos nuestra red de antropólogos para localizar aquellos hogares arquetípicos que estaban entrando en contingencia. Y lo que hicimos desde hace 7 semanas es estar teniendo esta lectura cotidiana del día a día de qué está pasando dentro de los hogares, principalmente en la clase media baja, que es la mayoría del país. Voy a dar un gran resumen de lo que hemos encontrado en las 3 esferas que están siendo afectadas por esta contingencia, que es la parte de salud, la parte social y la parte económica. El inicio de esto ha tenido consecuencias en el imaginario social. Empezó como un problema de salud que por lo menos se veía muy lejano y extremadamente exótico. Es decir, al inicio, cuando empezaban las conversaciones con las familias, prácticamente te decían que si no eres chino y no comes sopa de murciélago, no corría riesgos. Así de exótico y así de lejano se podía ver en un inicio. Luego empezaron los mensajes que venían de un lado y venían del otro. Empezaron a haber noticias por parte del mundo que empezaban a cancelar vuelos, que empezaba a haber menos movilidad, que no te acerques, que no abraces, y al mismo tiempo había otras autoridades que decían no pasa nada, abrácense, salgan a comer, etc. Y eso tampoco ayudó para tratar de conceptualizar qué es lo que estaba pasando. En términos de salud, en la esfera de salud, algo que nos llama mucho la atención y que está metiendo mucho ruido con la gente es que en la clase media baja, cuando te enfermas es terrible porque cuando estás enfermo no puedes trabajar y cuando no puedes trabajar no puedes tener un ingreso. Entonces, enfermarse es terrible cuando eres un señor taxista, por así decirlo. Una de las cosas que está causando mucho ruido es, ahora que no estoy enfermo, ¿por qué no puedo trabajar? Y eso les causa mucho ruido y ha sido muy difícil de conceptualizar y entender. No estoy enfermo y no me dejan ir a trabajar. El ir a trabajar es importante no solo por el ingreso, sino porque hay todo un performance de esfuerzo en esta sociedad. Entonces tengo que demostrar yo, proveedor, que me estoy esforzando y eso se hace en la calle. Es un poco como tratar de pensar que a mamá le prohibimos hacer de comer o a mamá le prohibimos levantar la casa o lavar la ropa, etc. Es parte de su rol y ella transmite amor también haciendo esas cosas. Entonces, de repente podría ser extremadamente frustrante no poder jugar ese rol, tener ese performance. Eso está pasando con los proveedores. En la parte de salud está la parte de cuidado y la prevención. El cuidado se está volviendo un performance. La forma más simple de ver el performance es el famoso tapabocas. Es el performance más democrático, es ponte un tapabocas y le estás diciendo a todos los demás que me cuido. Y la parte de prevención se está viviendo únicamente a través de la familiaridad. Si solo me junto con aquellos que conozco, no corro riesgos. Más allá de que no sé dónde estuvo mi primo hace 2 días, pero si mi primo viene a comer a la casa y se sienta junto a mí, no corro riesgos. Si una persona en el metrobús se acerca a la misma distancia que estaba mi primo, pero yo no conozco a esa persona, estoy corriendo riesgos. Entonces, sí, en este imaginario, siempre y cuando nos mantengamos con gente conocida, pareciera ser que entonces no nos va a pasar nada. Es como estamos viviendo la prevención. Finalmente, empieza a surgir algo que nos llama muchísimo la atención, que empieza a adquirir dimensión la salud mental, algo que generalmente, y hemos hecho muchos estudios de salud, generalmente no aparece.
empieza a haber esta conciencia de que hay ansiedad, que hay miedo y hay preocupación. Y esto le preocupa a la gente porque siempre la salud está amarrada a una actitud específica. En este país la salud pasa más por una cuestión actitudinal que por una cuestión funcional. Y entonces, si yo no tengo la actitud correcta, corro más riesgos de enfermarme. Entonces, ahorita empieza a surgir eso y nos llama la atención. Desde la parte social, ya lo mencioné, preocupa de cómo mostrar esfuerzo, performance de esfuerzo. Y ha habido se ha ensanchado la brecha entre niveles socioeconómicos, a pesar que al principio pareciera ser que esta enfermedad era muy democrática y nos iba a afectar igual a todos. No, únicamente ahora sí que aún entre tinacos hay niveles y nos estamos dando cuenta de que nos afecta de forma diferente. En clase media baja hay ingreso, en clase media típica y en clase media alta hay sueldo. Entonces yo puedo estar encerrado en mi casa, pero no necesariamente estar encerrado en mi casa me pega en mis ingresos. Si soy clase media baja, es muy probable que sí me esté pegando en mis ingresos. Unos están cuidando la salud individual, la clase media pudiente, y la clase media baja está cuidando la salud familiar. Y esto tiene que ver por un sentido clánico donde prácticamente todos aportan a la economía familiar. Es decir, Enrique, que si tú tienes tu primo Juan, mañana se enferma, difícilmente tú, Enrique, va a cambiar tu calidad de vida porque tu primo se enfermó. Pero eso no necesariamente sucede en Ecatepec o en Iztapalapa. Ahí, si se enferma el primo Juan, quizás sí nos afecta a todos los Hernández Prado en términos de nuestro ingreso. Entonces, es una dimensión diferente. Y finalmente, los niños están jugando un rol diferente. En clase media baja, el niño no puede ser niño todo el tiempo. El niño empieza, conforme se empiezan a acabar los ahorros, conforme tenemos que estirar más la liga, los niños están empezando a tener roles de adulto. Mamá hace chamoyadas, la abuelita hace tamales, y son los niños los que tienen que ir de puerta en puerta tratando de vender el producto o tratando de ser productivos de alguna forma. No pueden ser niños todo el tiempo. Finalmente, en términos sociales, hemos visto que nos estamos volviendo expertos en información, y esto también es bastante interesante. Hemos oído tanto ya del virus que la gente ya se asume experta en el tema y se ha vuelto mucho más crítica sobre los propios medios de información, sobre los noticieros. Ya son, no necesariamente si eres a la torre te voy a creer, cosa que antes pareciera ser que cualquiera que dijera lo que dijera los Alatorres, los López Dóriga o los Lórez de Mola eran dogma de fe. Ahora ya no, porque yo ya soy experto. Y esto, creemos, puede cambiar la forma en que consumimos información y nos parece interesante. El otro gran cambio que hemos visto en términos de información es cómo pasamos de ver las noticias internacionales y poco a poco nos estamos centrando únicamente a nivel local. Ya no me interesa lo que está pasando en España, no me interesa lo que está pasando en Estados Unidos, quiero saber qué está pasando en mi colonia o en mi municipio. ¿Me querías decir algo, Enrique? Sí, podemos dejarlo ahí de momento, como creo que es una muy buena patada de salida. Quisiera, a ver, Ángeles, mencionaba algo que hemos tú y yo comentado en alguna ocasión. Mencionaba Otón que la enfermedad, algunos no creen que existan, es como una especie de Santa Claus al revés, ¿no? Sí existe, pero no lo creen. Se trata de una cuestión de patada la que nos ha dado Otón. Pensamiento mágico en México es lo que prevalece, porque la gente ante una evidencia global, y como dice al final Otón, si somos ya expertos en la epidemia, ¿por qué habría esta incredulidad? Es una cuestión, repito, de pensamiento mágico o un problema de comunicación o algún otro aspecto que tú observes. Yo creo, bueno, ha sido una tremenda patada esta que nos dio Tom, porque tiene datos muy claros que nosotros, yo creo que todos, tenemos puestos en desorden en nuestra cabeza, lo sabemos, pero este orden que les dio conmueve y horroriza aún más. Pienso, a propósito de tu pregunta, que sí han cambiado las cosas y de hace 2 semanas para acá que hablamos, han cambiado mucho porque yo
yo ya noto que una buena parte de la gente con la que trato, que tampoco trato tanta porque estoy encerrada, pero, por ejemplo, el señor que traía el mercado ya se asustó y ya se fue. Yo no vengo porque en la central de abastos ya hubo muertos. Yo no creía que eso pasara, pero ya lo creo. La generosa mujer que se quedó con nosotros a vivir no tenía miedo y se quería ir a su casa de repente y entrar y salir. Y cuando vino este muchacho dijo, no, sí, ya lo creí. No, sí existe. Entonces yo creo, y la gente que tiene esto de lo que hablan con los medios que tenemos nosotros para quedarnos quietos, sí tiene esta actitud de, si veo a la gente que está cerca, no me va a pasar nada. ¿Qué más da si vienen mis nietos? Tal, mis nietos, llega la comida muy limpia, pero ¿por qué tengo que tener precauciones? Bueno, yo creo que ya creemos que hay que tener precauciones y eso es una ganancia. La otra cosa de la que me dan ganas de hablar es de la condición excepcional de los mexicanos. Yo creo que no somos excepcionales. Creo que somos tan excepcionales como cada persona lo es. Pero creo que como país tenemos que dar esta batalla, pues como la han dado los demás países, con disciplina, con fervor, con fe en los demás, con creencia sin capacidad de luto y de queja, sino más bien de acción y de generosidad. Todo esto que suena como etéreo va teniendo maneras distintas de manifestarse. Y creo, por ejemplo, que quienes tenemos el medio para quedarnos en nuestra casa, tendríamos que tener la posibilidad de ayudar a los que nos rodean que no se pueden quedar en su casa. Los músicos que pasan a pedir algo, los niños que venden, con todas las precauciones, pero tendríamos que saber qué redes tocar a nuestro alrededor. Una de las cosas que se ha manifestado, pero ustedes lo validarán o no, en otras ocasiones, por ejemplo, en ocasiones de terremotos, ha sido la solidaridad natural de la gente. Salir desde recoger escombros hasta llevar sándwiches. Yo tengo la impresión personal de que la solidaridad ahora no es que no haya estado, sino que es muy difícil de expresarla, porque a lo mejor tratas de hacer una entrega de despensas o tratas de hacer algún tipo de acción solidaria con tus semejantes, con tus vecinos, y a lo mejor te contagias. O sea, hay una especie como de fantasma que impide que la solidaridad se exprese en esta crisis, como ha pasado en otras. ¿Cuál sería tu óptica de esto, Sergio? Bueno, me parece que efectivamente tenemos una enorme necesidad, porque somos una sociedad muy estructurada sobre la base de los valores familiares, que llevándolos, por supuesto, o multiplicándolos al resto de la sociedad, se vuelve una cuestión muy solidaria. Y algo que Otón, por ejemplo, yo recuerdo varias de sus enseñanzas sobre la clase media, que él justamente llama dinámica, la clase media baja, que se mueve constantemente, pues ahí hay muchísimas muestras de solidaridad. Sin embargo, ¿cómo hacerlo en momentos de tanta incertidumbre? Yo creo que aquí estamos frente a uno de los casos de veras llamativos en nuestro tiempo, quizá de veras excepcional, en que tenemos información y al mismo tiempo desinformación. La información que tenemos a veces es fidedigna, en otras ocasiones no es fidedigna, es más, no es válida y sin embargo se da por buena. Hay una proliferación de opiniones porque, bueno, pues es parte, digamos, de la apertura con la que contamos a través de los medios electrónicos, a través de la globalización, a través de las redes sociales, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que los mismos expertos y especialistas tienen severas lagunas de conocimiento, entonces se están tratando de llenar o de colmar esas lagunas con respuestas fidedignas y certeras sobre la marcha.
Lo que me parece muy interesante es esto que se acaba de mencionar, en el sentido de que no se está viendo el mundo, sino que cada quien está viendo su terruño. Y esto me llama a reflexionar sobre varias cosas. En primer lugar, creo que las respuestas no pueden ser generales, no puede ser la misma respuesta, porque las sociedades no son iguales. Y es más, no puede ser la misma respuesta dentro de un mismo país, porque hay regiones, porque hay zonas y porque hay, desafortunadamente en nuestro país, una serie de desigualdades que impiden que las decisiones que se tomen sean fácilmente estandarizables. Pero hay algunos casos que no han sido tan sonados, sino aún solo de manera muy reciente, por ejemplo, el caso de Suecia, que optó por un leve confinamiento. Los restaurantes siguieron abiertos, pero establecieron una serie de normas que son más bien criterios sensatos de funcionamiento de la vida social y consecuentemente también de la vida económica, que los suecos han acatado, pero no porque les esté siendo mandado, sino porque hay un nivel cultural y quizá de civismo mayor que en otros países. Acaba de ocurrir algo que me parece verdaderamente llamativo también. En esta desescalada, como se le llama, la gente empieza a salir del confinamiento. Bueno, ¿qué sucedió en París? Colas para ir a los centros comerciales, para visitar la tienda Zara. Entonces, toda esta idea que tú mencionaste, Enrique, hace unos minutos, el tema del pensamiento mágico, y Ángeles lo abordaba, me parece que pues no es más que una especie de ficción. El mundo no cambia, el ser humano no cambia. Claro que hay una serie de transformaciones, pero son paulatinas y como bien dice Johan Giske, que es el gran epidemiólogo sueco, que es incluso el maestro de quien ha encabezado los esfuerzos de contención, esto no es un asunto que podamos de veras resolver o valorar exactamente en estos momentos. Tiene que pasar un tiempo. Él apuesta a la inmunidad de rebaño, cosa que me parece es de lo más sensato que pueda haber, pero tampoco tenemos toda la información sobre el alcance del coronavirus y sobre su comportamiento. El COVID-19 todavía tiene algunos rubros que son imprecisos. Con todo, me parece que tenemos algunos datos que son preocupantes y que debemos tener muy en cuenta. El momento de reapertura de las distintas economías implica casi indefectiblemente un incremento en letalidad, porque se relajan las medidas y vuelve a crecer el número de casos de infección, pero de cualquier manera sabemos que si vemos los números fuertes, los números duros de esta epidemia que se ha denominado pandemia y que hace una pandemia de redes sociales también, pues sabemos que la inmensa mayoría de las personas no mueren por haber estado expuestas a este virus. Es decir, la mayoría de la gente que se enferma no lo sabe, es asintomática. Luego hay un amplio número de personas que presentan síntomas muy leves. Es un número reducido que presentan síntomas severos y aún más reducido que son graves, y de los casos graves que requieren una hospitalización, evidentemente los casos fatales existen, pero las cifras no son en términos absolutos inmanejables. Lo que es inmanejable es la saturación de los servicios de salud, porque ningún país, ninguno de los más desarrollados ha contado justamente con todos los medios para hacer frente a esta epidemia. Yo quisiera invitarlos a concentrarnos mucho más en el capítulo cultural, en el capítulo del cambio cultural, de la identidad de los mexicanos. Dijo una cosa Sergio hace unos minutos muy importante a mi juicio,
pareciera que estamos forzándonos o viéndonos forzados a regresar a lo local, si se me permite la frase. Es decir, la pandemia nos ha enconchado, no solo nos ha metido en la casa a muchos, sino que ha hecho que ahora las aperturas que ha habido en el mundo son a un 25%, un 30%. En un cine no dejan de entrar más de la cuarta parte de los lugares. Me imagino que cuando vuelva a haber conciertos y que no sean solitarios los músicos que tocan, también será parecido. En los restaurantes se espera también que haya cuotas reducidas, pero estaríamos entrando en una etapa en la que lo local va a ser lo que predomine, digamos, aquel concepto, ese ejercicio de la globalización que veíamos, ya es algo del pasado. ¿Cómo lo ves, Otón, desde tu óptica? Bueno, antes nada más déjame decir algo acerca del temblor que mencionaste, el paralelo al temblor. Y nuevamente, no lo digo yo, estoy representando al imaginario social. El paralelo con el temblor no necesariamente aplica porque la gente asume que si te da el coronavirus puede ser porque no te cuidaste lo suficiente tú. Es un poco como si tú, Enrique, estás construyendo tu casa y estás ahorrando y lo estás haciendo mal, y nosotros nos damos cuenta que no estás construyendo bien tu casa. Si viene el temblor y se cae, no vamos a tener tanta empatía. Y pudimos verlo ahora en las redes sociales el 10 de mayo, toda esa gente que hizo cola y salió y se metió y abarrotó. La respuesta de aquellos que sí se están cuidando es, al rato no vengan de chillones cuando les dé, ¿no? Entonces, mientras que el temblor agarra parejo a todos, tengas o no tengas, aquí en la conciencia es, si me cuido seguramente a mí no me va a pasar, y si no me ha pasado es que estoy haciendo bien las cosas. Nada más quería mencionarlo. Sobre lo local, sí. Creo que nos estamos viendo obligados a ver más cerca de lo que solíamos ver, que en el caso mexicano, tengo que decirlo, nos va a ser más fácil. Porque una de las cosas donde nosotros en Bitácora hemos visto, no ahora, sino en los últimos años, ya varios años, parte de la descomposición social es que el otro está cada vez más cercano a nosotros. Lo que suceda en Veracruz, si yo no soy veracruzano, me importa poco. Lo que sucede, si mañana cierran las carreteras, los profesores en Oaxaca, y yo no voy a Oaxaca, no soy de Oaxaca, me importa poco. Y si de repente ya no hay agua en la colonia, cuando yo siga teniendo agua, me importa poco. Y esto es parte de la inseguridad que hemos vivido, donde poco a poco nos hemos ido refugiando en cosas más pequeñas, más locales, y creo que para nosotros lo único que va a pasar es que ahora nuestros contextos de movilidad también se van a reducir y vas a tratar de no salir no solo de tu ciudad, sino también tratas de mantenerte en tu colonia si se puede, etc. Entonces, desgraciadamente, por un origen muy desafortunado, creo que en el caso mexicano nos será más fácil la transición a lo local. Un país que tenemos tanto contacto social, tanta necesidad, tan fiesteros que somos, como lo hemos descubierto en muchas de las mesas de análisis, ¿cómo va a funcionar un cambio cultural de este tamaño? ¿A dónde nos lleva, Ángeles? De haber sido los más fiesteros, los más amigueros, los más salidores, los más desvelados, hasta en los mundiales nos destacamos por lo gregarios que somos. ¿Cómo visualizas hacia adelante el comportamiento de nuestra sociedad? Si vamos a ser gregarios o... No, me cuesta muchísimo trabajo saberlo. Me cuesta menos pensar en lo inmediato, que es todavía más triste. Déjate que no puedas hacer una fiesta, que no puedes besar a los que tienes cerca, que es un hábito continuo. A veces besas al que no conoces, a veces le dices, ¿qué hubo? Al primero que te encuentras le das un beso. Es una cosa inusitada en muchísimos otros países. Escribir cartas en las que... Yo lo siento, por ejemplo, cuando escribo una carta a un amigo gringo y le digo, I love you, de repente cree que esto es una declaración de amor. Nosotros todo el tiempo nos decimos cuánto nos queremos, por qué nos queremos, qué gusto nos da. Esa parte, ya no digas la fiesta.
A lo mejor vamos a decir, bueno, pues ni modo, se va a casar en chiquito, no vamos a ir tantos. Pero ¿cómo vamos a hacer en lo inmediato para querernos de otro modo? Y luego, ¿cómo vamos a exorcizar el miedo? Porque yo creo que el miedo es universal. Eso sí, no depende de qué país somos. Depende de cada uno. Creo, sí, por ejemplo, somos muy valientes, somos muy entrones, nos salimos muy desafiantes. A propósito de por qué no seguimos las reglas suecas, pues fundamentalmente es porque no tenemos la confianza que tienen los suecos en sus autoridades. No confiamos en la autoridad, ni en la cercana ni en la lejana, ni en el presidente municipal, ni en el jefe de la colonia, ni en el presidente de la república. Nos cuesta mucho trabajo y como además nos mandan señales encontradas y como tenemos muchas informaciones y no sabemos a cuál acudir con certeza, pues es muy difícil la disciplina. Normalmente la gente de mi edad y que tiene posibilidad de vivir de lo que hace desde su casa, pues se queda en su casa y esa disciplina le parece muy bien. ¿Cómo haces para que la demás gente entienda la disciplina? Y eso es como cualquier otro país, no tiene que ver con que seamos mexicanos. Lo vamos a padecer más, pero sí vamos a tener que obedecer la distancia. Eso lo vamos a, yo creo que sí lo vamos a sufrir muchísimo. La distancia la vamos a sufrir, la falta de abrazos vamos a sufrir, el cubrebocas lo vamos a sufrir. A los japoneses, yo estoy viendo a los cuando ves en la tele a los japoneses, a los coreanos, a los propios chinos, con salir con sus máscaras, todos muy disciplinados, uno empieza por, qué pena me va a dar salir con la cara como si odiara yo al mundo y no me va a gustar. Y luego hay cosas que no sabemos porque no las han informado. Yo digo, ok, vamos a poder salir, vamos a poder ir a un restaurante. ¿Cómo vamos a comer? Nos vamos a quitar el cubrebocas para abajo, para arriba, nadie nos ha dicho. Eso no lo sabemos. Cada quien le pregunta a su vecino, a su doctor, y un doctor queridísimo que tengo acaba de contestarme, ¿sabes qué? No tenemos idea. Yo noto un cambio también, hablamos... Te deprimí, ¿verdad? Pues sí, yo una vez fui a comer con un luchador y llevaba su máscara de luchador, el místico. Y al momento de que llegaron los platillos, yo me pregunté, bueno, ¿y ahora cómo le va a hacer este compadre para comer? Y con una enorme habilidad hizo un efecto de prestidigitador que se quitó una y se puso una que tenía una especie de agujero en la boca. Pero eso no nos va a servir ahora frente a la crisis, porque evidentemente lo que se trata de evitar es algún tipo de contagio, salpicadura por ahí. Pero a mí me llama mucho la atención también en esto, digamos, visto con relación a la solidaridad que hablábamos hace un rato, el humor que normalmente nos ayuda en muchos momentos de la vida mexicana para irla llevando, yo lo noto más disminuido esta vez. O sea, noto menos memes, quizá con todo y que estamos más conectados, ¿o será que el contacto social es el que ayuda a que se produzcan los memes? Y como ya no puedo ir a un bar a platicar con mis amigos o jugar fútbol y platicar con mis amigos, ya no se me ocurren tantos memes como antes. No sé cómo explicarlo, pero yo, o quizá que el tono, el ánimo, digamos, nacional, sí está más disminuido en esta crisis que en alguna otra. A ver, sí, Ángeles. Quiero completar. Yo creo que depende a qué chat pertenezcas, porque yo sí tengo varios en los que la gente a lo que se dedica es eso, y hay unos muy creativos y que uno agradece mucho, desde la estupidez de, bueno, el año que entra voy a tener la misma edad que este porque 2020 lo voy a tachar, hasta cómo vas a salir de gordo. Todos esos juegos yo creo que te ayudan y te acompañan. A mí, yo no me siento lejos con los chats. Yo creo que al revés. No tengo tantos, pero sí los tengo más cerca y a mí sí me han servido mucho. Una pregunta que hemos recibido, Sergio, muy frecuente desde que se anunció en la celebración de esta videoconferencia, es qué va a pasar con las salas de concierto, con los cines, con los teatros, incluso si pudieras adelantar incluso hasta los estadios en todo el tema deportivo.
porque algo que está muy marcado es que pues sí hay que tener esa distancia por un rato prudente, se habla de por lo menos año y medio, pero ¿cómo altera la vida de la cultura el hecho de que pues no lo puedas presenciar, no puedas tener incluso el comentario después de una película? ¿Cómo visualizas esa parte, Sergio? A ver, sin duda es muy preocupante para quienes forman parte de una comunidad artística, sobre todo en materia de artes escénicas y musicales, que requieren no solamente de la interacción de los ejecutantes, sino con el público. El cine, bueno, pues las salas de cine pueden tener menos aforo. Es un poco también contrario a cualquier vieja práctica adolescente erótica, porque si van a separar hasta las parejas, pues va a ser un poquito incómodo. Pero bueno, digamos que la experiencia del cine haya su sucedáneo, que no es equiparable, pero es simplemente una especie de remedio aproximado en los medios electrónicos. Lo que está sucediendo con los medios electrónicos, con el Internet, es que los teatros de ópera, las compañías de danza, las orquestas sinfónicas, los grupos de cámara, están poniendo al servicio de quienes se encuentran confinados sus productos de antaño. Y se han hecho varios esfuerzos, algunos muy valiosos, otros muy logrados y casi siempre con muy buena intención y muy ingeniosos, incluso para lograr que haya una comunicación entre artistas que se encuentran distanciados físicamente justamente a través de estos medios. Pero son aproximaciones a una experiencia de profunda civilidad que es un concierto, por ejemplo. Si lo vemos objetivamente, eso de ir a una sala de conciertos y sentarnos al lado de una persona a quien no conocemos, no temer que nos vaya a suceder cosa alguna y callarnos al mismo tiempo y concentrar nuestra atención en lo que otros están haciendo, que es música, y después tener una reacción conjunta en un momento señalado, pues es evidente que se trata de un fenómeno de evolución cultural muy sofisticado. Ahora, sin duda hay una inquietud enorme y no podría yo darte una respuesta porque no existe en este momento la respuesta, porque no se sabe. Las entradas de los teatros habrá, no sé, de estos túneles de sanitización. Puede ser, pero yo quisiera... ¿Hay algo que se esté platicando, digamos, entre los grandes salas de concierto, etcétera, de cómo hacerle? Sí, pero resulta que todas las propuestas que se han hecho o se han criticado por inviables o por imprácticas o porque no van a resolver tampoco el problema de ingreso, sobre todo de los teatros que son independientes. Es decir, los productores teatrales que gracias a la política fiscal, el famoso EFIARTES, EFITEATRO, etcétera, etcétera, en tiempos recientes han proliferado, casi siempre llegan a los márgenes mínimos con salas llenas. Con salas a la tercera parte no van a sobrevivir y eso se está estudiando cuando empezó todo el plan de desescalamiento, como se llama en España, y mutatis mutandis se puede ver en lo que puede suceder en otros países. Ahora, yo quisiera, antes de dejar que siga la discusión, mencionar algo de lo que se trataba en las preguntas que hiciste recientemente a Otón y Ángeles. Sobre el sentido del humor, yo coincido con Ángeles. Yo he visto mucho, quizá porque yo no soy muy afecto a recibir chats colectivos, pero han proliferado. Sin embargo, creo que lo que puede haber atemperado en un momento dado el sentido del humor negro, que es bastante macabro y bastante divertido, es el miedo. Y es que el miedo prevalece. Porque aquí no estamos hablando de algo que ya pasó, sino algo que nos puede suceder. Y entonces la gente no está gestionándolo de la misma manera.
Evidentemente, en México, para ir al tema anterior, hay una profunda desconfianza en las autoridades. Y creo que desconfianza que se han ganado a pulso. Sin embargo, creo que sí estamos frente a un momento en que los políticos locales que mejor gestionen esto se van a ganar el mayor aprecio. Y estamos viendo cómo se fortalecen Los países, los liderazgos. ¿Perdón? no nomás los líderes, los países también Así es. Que mejor manejen esto, sin duda van a tener una posición internacional muy distinta a la que ocurría hace medio año. Pero creo que lo que está sucediendo en el caso de nuestro país es que los liderazgos locales se están fortaleciendo o están contrastándose con los liderazgos generales, ¿no? Que quizás resultan menos cuestionados. Y algo que quisiera yo poner sobre la mesa. México es un país tradicionalmente muy rebelde. No es es curioso porque es una paradoja. Al mismo tiempo que hay una reverencia a la figura del Tlatoani históricamente, al mismo tiempo hay una idea de no cumplir. Quizá no fue una mala idea que no se impusieran legalmente las restricciones porque iba a ser también una fuente de corrupción extraordinaria. Y eso no lo hemos visto. Quizá, pero lo cierto es que existe desde la época virreinal aquella vieja fórmula que era obedézcase pero no se cumpla. Es decir, queda en la letra de la ley, se respeta, pero no se lleva a cabo. Y cuando uno lee, por ejemplo, los protocolos que están poniendo ahora para la reapertura, al igual que el código de bioética, me parecen abstrusos e incomprensibles, prácticamente ilegibles. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues ahí van a estar, pero no necesariamente se van a cumplir. Y en efecto, ha habido como dos grandes cursos de acción o TON, creo, en el país, tú que lo monitoreas también. Uno sería el de las iniciativas propias, pueden ser o locales de autoridad local o de la comunidad X o de una colonia o de vecinos. Digamos, las instrucciones más verticales de gobierno del Consejo Nacional de Salubridad, de la Secretaría de Salud, etcétera, lo que le llaman la instrucción vertical y la acción horizontal. ¿Tú cómo ves este tipo de... ¿Está generando algún tipo de fractura realmente? ¿Se ve algún daño sobre la unidad nacional? ¿Cómo lo estás monitoreando tú a nivel del territorio nacional? Pues básicamente es a qué santo te quieres encomendar, lo puedes seguir, hay cualquier cantidad de santos. Hay un vacío de información y de consistencia tan grande que entonces no necesariamente tengo que seguir lo que sale de Palacio Nacional, porque lo que sale de Palacio Nacional puede contraponer lo que me dijo mi presidente municipal ayer y que puede contraponer lo que me dijo el celebrity que yo sigo en Instagram y que me dijo antier. Y entonces cada quien tiene su gallo en esta pelea y apuéstale a tu gallo. Es realmente una vergüenza el vacío de información con el que se ha enfrentado este país. Y luego cuando aparecen columnas en otros periódicos prestigiados del mundo de que quizá los números no son los correctos, pues también la forma en que reaccionamos ante esas columnas no vienen a abonar a la confianza que se puede tener sobre las direcciones que está dando la autoridad. Entonces, en términos técnicos se dice es un desmadre. Básicamente, ese sería el término técnico. En tus análisis, ¿estás notando que sí se está siguiendo, digamos, lo que plantea la autoridad en general? No. ¿A nivel local y a nivel nacional o no? A nivel local le hago mucho más caso a nivel local, pero la gente se saca mucho de onda de que no necesariamente ve en nuestras autoridades que se siga. Y me voy a un ejemplo específico de hace un par de días. Esa fotografía donde está gran parte del gabinete y está Del Mazo y solo Del Mazo trae cubrebocas, perdón, ¿qué señal le están mandando a la gente? No puedes entrar al Superama sin cubrebocas
pero si eres un político de alta, haz lo que te dé la gana. Y la gente lo lee así, y entonces la gente no sabe si debe usarlo, si es en serio, y todas estas conspiraciones y todo este caldo de cultivo para imaginarme lo que a mí me dé la gana, se ve fortalecido con este tipo de inconsistencias. Es muy triste. O sea, daría la impresión de que porque no usan ellos en la palestra pública un cubrebocas o se cuidan, sería falso lo que nos están diciendo. O sea, las noticias son de cierto orden, de magnitud, y la actitud o el comportamiento propiamente es en sentido inverso. Sí, yo tenía un jefe cuando hice mi servicio militar en Procter & Gamble, tenía un jefe que me decía, you can be wrong as long as you are consistent. Y parte del problema aquí es que no estamos teniendo ningún tipo de consistencia y eso mete muchísimo ruido a la población. Es lo mismo de la cátese, pero no se cumpla, ¿no, Sergio? Lo que sucede es que sí, es muy parecido, pero no es verosímil lo que se está diciendo, porque un día se dice una cosa, otro día se dice otra. Por ejemplo, fechas así absolutamente recientes. Se dijo que antes del 8 iba a ser el pico de la epidemia en México. Después se dijo que era el 8. Después se dijo que era entre el 8 y el 20. Bueno, es así como el Himalaya, ¿no? Una serie de picos, el 8, el 9, o el 10, o el 11, o el 12. ¿Qué significa eso? No sabemos. Pero resulta que se anuncian las medidas de reapertura cuando estamos todavía en el periodo de pico. Entonces el mensaje es absolutamente contradictorio, porque, perdón, estamos hablando aquí personas que tenemos pues un pensamiento crítico y que solemos procurar no solamente informarnos, sino discriminar dentro del cúmulo de información aquello que leemos y decimos esto no es verosímil, esto es más serio, esto lo tomo con algún escepticismo, pero caramba, con la desigualdad educativa que hay en este país, suponer que todo mundo pueda tener esa capacidad de discernimiento, potencialmente sí, pero de facto no, porque lo que hay aquí es una profunda ignorancia. Y esto me remite a una de tus primeras preguntas. ¿Por qué mucha gente no creyó que el virus era real? Bueno, en primer lugar, porque están de moda las teorías conspiratorias y desde que proliferan las redes sociales aún más. Entonces, suponer que es una mentira es también un síntoma de que vivimos rodeados de mentiras públicas o privadas, oficiales o no oficiales. Y por otra parte, no es más que un reflejo de una profunda ignorancia que se tiene sobre las enfermedades. Pero luego viene la otra paradoja. No es posible que el manejo de toda esta situación quede solamente en manos de los epidemiólogos, porque el problema es muchísimo más complejo. Y ahí es donde se ha apuntado con mucha razón que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es decir, la crisis económica que se avecina en México es brutal, brutal. Y entonces el costo de haber cerrado la economía a nivel mundial, yo no quiero jugar a los vaticinios, porque francamente creo que están de moda los vaticinios y me rehúso a ello, pero sí me parece que la indicación de que viene algo sumamente grave está ya en la puerta. Y por otra parte, que ha habido pues una especie de actuación de palos de ciego, ¿no? Dando palos de ciego porque no se ha sabido cuál es el alcance del mal. Pero no sucede un poco como el fenómeno cuando los niños van en la carretera, que le preguntan 200 veces al papá, ya vamos a llegar, ¿a qué hora vamos a ver el mar? ¿No? No hay algún tipo de interpretación así de que la autoridad diga, ya pronto vamos a ver el mar y luego vamos a llegar. Pues sí, caramba, pero no tendría la autoridad que tratarnos como niños, ¿no? Pero ¿no será esa un poco la premisa? Yo Pues, creo que la premisa no es esa, pero es lo que pasa. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo esperando que algo pase. Que ya llegue el pico, que ya creamos que ya llegó el pico, que ya siempre no llegó el pico. Me vuelvo a enfatizar nuestra capacidad o nuestra
urgencia de no creer. No podemos, no nos dan armas para creer, porque entre otras cosas se contradicen. Y miren, a propósito de lo del tapabocas, hubo una reunión donde estaba todo el gabinete y Claudia Sheinbaum estaba lejos y con un tapabocas. Las feministas salieron y salimos a decir, ¿y por qué la dejaron atrás? No, pues porque fue la que era consciente, igual que ahorita el otro. Y entonces son los que quedan como unos ridículos que se quedaron lejos. No hay buenos ejemplos. Y está difícil seguirlos. A propósito de lo que... Entonces, lo que la vamos crisis haciendo es que económica. ¿Qué vamos a hacer con la crisis económica? Yo creo que tendríamos que estar más asustados por eso que por el COVID. Sí. A lo mejor las autoridades por eso se tardaron tanto, porque muchos consideramos que estaban tardando mucho en cerrar. Y ahora quieren también abrir antes. Ya les pidieron a las fábricas de motores, porque ya van a abrir los gringos y nosotros tenemos que abrir al parejo de ellos. ¿Nos enfermemos o no? Entonces, en el suma, lo que estás diciendo, Ángeles, es que estamos escogiendo lo que queremos creer. Exacto. O sea, como es tan confuso todo el No sabemos, y como todo es tan inacible, pues cada quien va a ir haciendo lo que puede. A un grado tal que los empresarios dijeron, pues aquí no hay nadie que se ponga con el, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestras propuestas, porque nadie nos hace caso. En otro país hubiera resultado un poco de locos, ¿no? Esta disociación, pues vamos a reunirnos y vamos a ver qué se nos ocurre para que no se vayan al demonio, ya no digas nuestras grandes empresas, las chiquitas. ¿Qué se nos ocurre? Ayer leí de las chiquititas que el Seguro Social cerró su ventana del préstamo de 25,000 pesos porque mucha gente no iba. ¿Tú has visto mucha información? Dijo un día López Obrador que iba a haber esa ayuda. Pero yo no creo que toda miscelánea sepa que le van a dar 25,000 pesos. Ya hubieran ido. Enrique. Sí se observa una saturación, ¿no?, de información y de cruce de datos. Y tú decías hace un rato, Tom, que ya todo el mundo somos expertos, ahora epidemiólogos, ¿no? Enrique, déjame señalar y unir dos términos que han salido. Uno de ellos fue de Sergio, que menciona la ignorancia, y otro de Ángeles, que menciona las creencias. Hay desgraciadamente un tema donde se hace un cóctel terrible y se mezcla la ignorancia con la creencia, y es todas las manifestaciones de violencia que hemos visto en contra de la gente que se dedica a los servicios sanitarios o médicos. El otro día me habló una figura pública y me preguntó, Otón, ¿cómo podemos explicar desde una perspectiva antropológica lo que está pasando con las enfermeras que les echan cloro, etcétera, etcétera? Y le decía, no tratemos de explicar con la academia lo que se puede explicar fácilmente con la estupidez, ¿no? Pasa por ahí, es una ignorancia tremenda. Y hay dos tipos de ignorantes en este país. Hay unos que no decidieron ser ignorantes y no podemos ponerlos en el mismo saco. Voy a ir a un lugar común. Imagínense que mañana en un pequeño pueblo en Xochihuitzín del Riancho, alguien cae o le da el virus y los otros pobladores van y le queman la casa para protegerse. Es terrible, es ignorante, pero esa gente no necesariamente decidió ser ignorante. Y luego hay un grupo demasiado grande en este país que permea todos los niveles socioeconómicos, no pasa por pobreza, de gente que ha decidido ser ignorante. Yo le llamo ignorantes por convicción propia. Y esa gente es ignorante porque generalmente la información va en contra de sus creencias. Ahora, tampoco, si hay alguien ahorita en este foro que se asume ignorante por convicción propia, no se preocupe, puede llegar a presidente en este país siendo uno de ellos. Ya hemos tenido un par de ejemplos por ahí. Pero básicamente es eso. Y esa ignorancia algunos tienen cloro para aventarle a las enfermeras, otros tienen un gran micrófono para insultar a los médicos. Es parte de la misma ignorancia que va en contra de mis creencias.
Así de sencillo, no requiere antropología. Está duro. Vamos a pasar, ya vamos a la última media hora. Entonces, si tienes algún comentario, Luis, y entramos ya en las preguntas. Sí, tengo un comentario que tiene que ver justamente con la manera como el mundo está enfrentando la crisis, pero como lo está enfrentando México también. Estaba explicando Sergio Vela que Suecia decidió enfrentar la crisis de una manera distinta. Es decir, hasta los restaurantes están abiertos. Y México, una parte de la población, porque por ejemplo en la Ciudad de México se habla de los del oriente y de los del poniente, y se dice que uno al oriente y las calles están llenas y en el poniente las calles están más vacías. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando como mexicanos, enfocados al tema de hoy, cuando, por ejemplo, en la influenza de Hong Kong de 1969, en donde murió más gente que la que llevamos actualmente por el COVID, los hospitales en ese momento estaban llenos y en ese momento el mundo estaba enfocado en que el hombre estaba poniendo los pies en la luna. En el caso de México, en el año 1969, yo todavía no nacía, pero hasta donde he investigado, no había no había este aislamiento, ya la mal denominada cuarentena, porque no son 40 días, es un aislamiento. Y luego si nos vamos a la influenza española del siglo pasado, se habla que pudieron haber muerto entre 20 y 100 millones de personas. Y cuando uno estudia históricamente lo que pasaba en ese momento, la gente tampoco estaba en aislamiento. Luego, en ciertos países, yo estuve en Nueva York cuando, a lo mejor una semana antes de que se decretara el aislamiento, y estuve en San Francisco unos días antes de que se decretara el aislamiento y todo seguía operando de manera normal, los restaurantes llenos. En México, en el mismo momento en que se decreta el aislamiento en Nueva York y en San Francisco, cuando apenas teníamos unos cuantos casos, una parte importante de la población, un sector de la población ya estaba en aislamiento. No estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, o sea, no es una crítica, estoy simplemente refiriéndome a la diferencia de actitud entre lo que pasaba en el 1918, en el 1969, lo que está sucediendo ahora. Y luego, algo que me preocupa verdaderamente es que la mente, cuando se enfoca en un tema, como está sucediendo en este momento, que todo el mundo está enfocado en el COVID-19, entonces nos olvidamos de la economía, nos olvidamos de otras enfermedades incluso. Por ejemplo, han habido hospitales en México y en el mundo que simplemente se han comprometido camas que se dedican a otras patologías, al COVID, cuando esas otras patologías pudieran estar generando incluso más muertes que el COVID en el año. Y voy a hacer una referencia para no agotar más tiempo, que me interesa mucho escuchar los comentarios y además escuchar las preguntas de toda la gente que está participando en este diálogo y escuchar las preguntas y respuestas. Pero hay una cosa que a mí me preocupa y con eso voy a terminar, que es al día de hoy, en lo que va del año, llevamos 2 millones de muertos en el mundo de hambre. O sea, 2 millones de personas se han muerto en el mundo, pueden consultar las estadísticas, de hambre. Y llevamos 300,000 muertos de COVID. Y ya a nadie le importa que haya 2 millones de muertos de hambre, que es casi 10 veces lo que llevamos de COVID.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Tendrá que ver con una falta de entendimiento de la divinidad, de la vida, de la muerte, de la naturaleza, de lo que representa estar vivos. Y como digo, es simplemente tal vez una percepción diferente de lo que acontecía hace 100 años, o de lo que acontecía hace 50, o de lo que acontecía, si nos vamos a hace más años, de lo que acontecía, por ejemplo, en la toltequidad. Entonces es una pregunta que le hago a nuestros tres invitados. Bueno, arranco yo. Creo que algo de la diferencia de cómo estamos actuando, yo siempre he dicho que únicamente es relevante lo que pertenece a tu contexto. Si está fuera de tu contexto es irrelevante. Entonces estoy seguro que tanto Ángeles, Sergio como un servidor no hemos contemplado en nuestra vida morir de hambre, pero sí hemos pensado en estas últimas semanas, chin, y si traemos boleto premiado, si me da esto. Y creo que eso es lo que está haciendo la diferencia, de que todos, absolutamente todos pueden tener un boleto premiado, aun y cuando las probabilidades estadísticamente hablando sean muy pocas. Y soy el primero que cree que la parte económica de todo esto va a ser mucho peor que la parte de salud. Pero eso hace una diferencia. El que la gente de clase media pudiente se sepa vulnerable a esto, mientras que no se sabe vulnerable a muchas de las cosas que mata a muchísima gente todavía en África o en Asia o en Latinoamérica, es lo que hace diferente esto de todo lo demás. Los boletos están allá afuera y quizá traes boleto premiado tú, seas quien seas. Sí, el epidemiólogo al que consultamos en la primera sesión de Aspen nos decía, yo le preguntaba por qué es diferente al SARS o a la gripe aviar o al ébola, ¿por qué no paró el mundo el ébola y sí? Y lo que nos decía del punto de vista técnico era que era mucho más contagioso y oculto, es decir, que sí se oculta durante un par de semanas hasta que se manifiesta. Entonces está uno tan quitado de la pena con alguien en un supermercado o donde sea que le toque, y esa persona puede estar contagiada. Bueno, vamos a entrar directamente a las preguntas. Hay una de Alberto Palma que dice, ¿cómo se diferencia la solidaridad como valor social de la simpatía como acción intermitente ante las desgracias? Es decir, si tenemos un instinto, la voy a tratar de interpretar, si tenemos un instinto solidario como uno de los valores mexicanos, o si simplemente tenemos simpatía ante acciones que ocurren así muy puntuales. Quizá, Otón, tú conozcas ese tema mejor que... Bueno, creo que los tres tenemos algo que decir, porque estoy viendo que tanto Ángeles como Sergio. Voy a decir algo rápido. Sí. La solidaridad de nuestra sociedad pasa como un seguro a futuro. Soy solidario yo hoy, porque si me toca a mí mañana, entonces van a ser solidarios también conmigo. Entonces, hay una funcionalidad más allá de la parte simpática y empática. Sí hay una funcionalidad de hoy por aquel, porque si me toca a mí mañana, entonces aquel lo hará por mí. ¿Tú quieres comentar algo, Ángeles, por favor? Sí, yo lo que quiero diferenciar es, si viene el temblor, todos salimos a la calle a ver en qué ayudamos. Yo creo que la pregunta está dirigida a ¿qué hacemos en la vida diaria para ir haciendo cosas por los demás? Creo que eso sí no está bien establecido en México. No somos buenos para decir, yo colaboro cada mes con esta agrupación o con estas dos cada mes porque hacen esto que me parece. Con la gente de APAC, con la gente de cárceles para niños. Yo sé que tengo un deber con esas personas. No es una cosa que esté en el aire que uno tenga que hacer, esta palabra que ahora se oye horrible y que es tan necesaria, filantropía. La gente que se dedica a la filantropía es, qué cosa más rara. Y le voy a ceder la palabra a Vela, pero vean,
nada más lo que pasa en otros países con las orquestas y lo que pasa en el nuestro con las orquestas. Las orquestas hay que las ponga alguien. Yo no me voy a dar mi lana para luego poder ir a un concierto, que pasa en otros países. Yo quisiera añadir que algo que queda en evidencia es las carencias de nuestro sistema de salud. Entonces creo que eso sí lo debemos aprender, y ahí también debe entrar la filantropía, porque no es posible que esto, que se puede replicar con otros virus, con otro tipo de pandemias, vuelva a paralizar a un mundo entero. Creo que necesitamos hacer una apuesta a un sistema de salud. Pero los números no mienten. Y volviendo un poco a lo que preguntaba Luis Gerardo, porque yo no quisiera dejar de responder a aquello, lo que ha sucedido o lo que sucedía con la influenza española o los distintos brotes, el más grave del siglo XIV, de la peste bubónica, es que la gente sí se moría. Es decir, en el siglo XIV sí murió entre la tercera parte y la mitad de la población europea, sí murió. Y ahora, en cambio, lo que está prevaleciendo es el miedo frente a números que son realmente mínimos frente al grado de exposición o de contagio que implica. Por supuesto, no minimizo el drama, es real. Sin embargo, numéricamente no es equiparable. Bien, podemos pasar. Ha habido varias preguntas aglutinadas en términos de qué hacer con relación a todo lo que son eventos que requieren que haya un conglomerado de personas importante. Hay una propuesta de Máximo Carvajal diciendo, pues volvamos a los autocinemas, dice, ¿no? Que podría ser pues, algo así como medio bucólico, medio nostálgico, pero me parece interesante. Creo que Sergio ya dio respuesta a esto, todavía no hay una... No sabemos. La verdad es que yo no quisiera eludir la pregunta, pero la verdad es que no se sabe, entre otras cosas porque no se sabe cuándo se va a normalizar algo. Es curioso, ahora se habla de una nueva normalidad, pero eso es un sinsentido. La normalidad no es nueva, la normalidad se construye por acumulación. Entonces no sabemos qué va a pasar. Es decir, la incertidumbre también prevalece en este tema. Lo que sí sabemos es que la situación de los artistas es de una gravedad inusitada. Sí, realmente sí habrá que ver que hay algunos sectores, el sector turismo, por ejemplo, es uno de los muy afectados, el sector cultural. Habrá que ver, quizá haya que hacer paquetes especiales para cada uno de estos, sectores. Sí, pero resulta que en este país, lejos de ello, el presupuesto de egresos de 2019 había ya recortado gravemente las partidas para cultura, prevaleciendo ciertos proyectos que no necesariamente son sensatos, y ahora se vislumbran nuevos recortes. Entonces, las cosas son que llueve sobre mojado, están más graves que nunca. Ángeles quería decir algo. Sí, es que yo quiero decir que es que en realidad este gobierno no tiene aprecio por el trabajo, se oye horrible, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También es muy difícil hacer filantropía o arte con un gobierno que considera que lo que haces es inútil o que no deberías hacerlo, que para qué, que para eso está el gobierno. Entonces, pues, cantarán ellos. ¿Y para qué nos queremos meter otros en cuidar la salud de los niños si ya está el gobierno para cuidarlo? Entonces, ¿por qué le va a hacer deducible de impuestos a una agrupación sus donativos? No son deducibles de impuestos. Hay que se organicen, hay que hagan su caridad como puedan. Entonces, eso dificulta muchísimo la vida de mucha gente. ¿Por qué no hemos buscado un mecanismo que junte todas las fuerzas nacionales? ¿Qué opinan ustedes? Porque igual, digo, ahorita mismo requieres de todos, de las organizaciones civiles, de expertos, de académicos, de empresarios, ¿cuál es su interpretación? Le toca a Otón. ¿Por qué no hemos digamos, iniciado por el final, que sería pues una especie de mecanismo
que active todas las fuerzas del país en un sentido más o menos predecible y deseable. Bueno, porque creo que eso tiene que surgir de la cúpula. Lo que hemos visto en este par de años es que si no surge de la cúpula, automáticamente, no importa qué sea, así sea cuidar a los niños con cáncer, va a tener un tufo de complot. ¿Contra qué? Contra mis paranoias personales. Entonces, si no surge de la cúpula esta convocatoria, lo acabamos de ver, lo acabamos de ver de cómo se reaccionó cuando dos particulares se pusieron de acuerdo para ayudar a la gente, a las pequeñas empresas. Automáticamente fue descalificado. Es decir, regreso a lo mismo. El nivel de ignorancia, la profundidad de las creencias y la intensidad de la paranoia no ayudan para conglomerar fuerzas cuando lo necesitamos. Pero casi el costo económico va a ser terrible, terrible, terrible. Perdón, casi se podría utilizar también el argumento inverso. Basta que venga de la cúpula, no le hago caso o no jalo. ¿No, Sergio? Sin embargo, cada vez creemos menos en ello. Es decir, hay un distanciamiento muy fuerte de la sociedad civil que efectivamente está maltratada, siendo maltratada por las instancias gubernamentales y los propios gobiernos. Es decir, lo que pasa no solamente en México, sino en el mundo en general, es que hay una profunda desconfianza con los gobiernos. Hay ciertos modelos que se están agotando y que están dando pie a transformaciones. Algunas serán benéficas a la postre, pero por lo pronto yo quiero alertar de veras que con toda la posibilidad de regulación que hay con este tipo de epidemias, hay un ataque o un riesgo de ataque muy severo a la libertad. Es decir, sí estamos frente a riesgos gravísimos de autoritarismo por doquier. Y más en el caso de países que tienen alguna proclividad, bien sea por su historia o por sus gobiernos vigentes. Aquí voy a unir dos preguntas, a ver quién le quiere entrar. Esta está dura, entre una de Alfonso de María y Tania Zorrilla, que tiene que ver con el impacto sobre la seguridad del crimen organizado en México. La pregunta muy concreta es qué medidas se pueden evitar para que aquellos que pierdan el empleo o se sientan desplazados se unan al crimen organizado cuando hemos visto que hay entregas de despensas y pues, un gran despliegue publicitario por parte de alguna de estas bandas. ¿Cómo lo ves, Ángeles? Yo creo que esta la tendríamos que contestar los tres, porque no le hemos hecho caso a esta urgencia. Ni nosotros, ni los medios, ni nadie. Ahí siguen creciendo los crímenes, ahí siguen creciendo las bandas, ahí siguen fortaleciéndose los grupos de, vamos a llamarla mafia para que sea más amplio. Se siguen fortaleciendo, sigue habiendo incluso más asesinatos de los que había hace 3 meses. Y no nos hemos dado tiempo para verlos y tampoco nos hemos dado tiempo para resistirnos a qué va a hacer el gobierno. Primero el gobierno no estaba pensando en eso y de repente dijo, pues vámonos de regreso a juntar a todas las fuerzas militares, a la Armada, a la Marina y a la esta inexistente fuerza, ¿cómo se llama la chiquita? Nacional. La que nunca existió, la Guardia Nacional. Bueno, todo eso junto y vamos a ponerlo al cuidado supongo que de la autoridad. Pero no he visto que al cuidado de que estas mafias sigan creciendo. ¿Algún comentario, Otón? Está peligroso, eso está peligroso. Yo creo que lo tendríamos que pensar mucho. Sí, definitivamente hay un riesgo grande en el caldo de cultivo para que crezcan los grupos criminales es grande. Hemos estado viendo que ellos pueden tener programas de relaciones públicas mejores que algunos gobiernos con toda esa estupidez de las despensas, etc. Pero yo me opongo a la idea de establecer una regla de 3 entre mayor pobreza, luego entonces más criminales.
Es una estupidez que sale mucho de algunas cúpulas, porque hay cualquier cantidad de países mucho más pobres que nosotros y no tienen los niveles de violencia y criminalidad que nosotros sí tenemos. Siempre hay que pensar que cuando llega un grupo criminal y intenta reclutar gente en una zona vulnerable, pensémoslo, va a haber gente como ustedes que no acepta ser reclutado, no importa cuál sea la situación familiar en la que está pasando. Y que, por cierto, esa gente que no acepta ser reclutada es probablemente aquella que luego se encuentra en una fosa enterrada. Hay gente que paga con su vida el no haber querido ser criminal, aun y cuando su familia estaba pasando hambre. Y tendemos a meter a todos los muertos del narcotráfico en una misma bolsa, pensando que si lo mataron seguramente estaba metido en problemas y era parte de... No, hay muchísima gente y estoy seguro, Enrique, que si mañana llegan los narcotraficantes contigo y te ofrecen cualquier cantidad de dinero, tú dirías, no, no lo voy a hacer al costo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es una regla de tres, hay gente buena allá afuera que ha perdido su vida por no querer ser criminales, aún viendo a sus hijos sin zapatos. Sin duda. Importante, muy importante, Otón. Por favor, Sergio. Y es que en realidad, abonando a lo que han dicho Ángeles y Otón, el problema es la impunidad. Y decía recientemente Gabriel Said, el Estado existe para dotar de seguridad. Yo leía alarmadísimo la semana pasada que el mes de abril, es decir, el que terminó apenas hace unos días, hace 15 días, el mes de abril ha sido el segundo mes más violento en lo que va de la administración. El primero fue junio del año pasado. Abril, en medio de este confinamiento, ha sido el más violento. Bueno, eso quiere decir que son cosas totalmente distintas y el problema no se está atacando, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Otón. El problema, a mi juicio, es que no hay un Estado de Derecho efectivo. La impunidad es lo que permite que haya este crecimiento exponencial. No es posible, efectivamente, hay muchísimos países tristemente más pobres que el nuestro, con más desigualdad, más menesterosos, y no son ni remotamente tan violentos como México. Sí, ese mito yo creo que hay que irlo desterrando en México. Pero es lo que está en el discurso. Decir que un modelo económico es lo que ha generado el caldo de cultivo para la violencia. No puede ser. Es la falta de Estado de Derecho. Sí, te digo, en muchas partes de la India ya se hubieran matado todos porque hay mucha más pobreza que en todo México junto. No hay la regla de tres no aplica como bien. Qué bueno que surgió el tema. Sí, importante. Sí, qué bueno. Hay dos aquí preguntas que me gustaría ligar. La cuestión de la vuelta a la normalidad, y me gustaría, si podemos aprovechar los últimos minutos un poco para ver hacia el futuro, y un ángulo que inevitablemente tenemos que tocar es la salud mental colectiva. O sea, va a haber un efecto en el bolsillo, como desde el primer momento lo ha señalado Luis Gerardo, Ángeles, pero también en la conciencia colectiva, en la salud psicológica de nuestro país. Hay un tema muy delicado ahí. Eso va a ser parte de la normalidad, que tengamos una especie como de psiquiatra nacional, o sea, habría que abrir la Secretaría de la Psiquiatría, o cómo ven este tipo de cosas, y sobre todo el futuro, o sea, ¿cuál es esa nueva normalidad? ¿A qué nos podemos referir, o cuál sería la predicción, vamos a decirlo más que el deseo que tengamos cada uno? Otón, por favor. Yo creo que parte de la nueva normalidad va a ser que se acabaron las épocas en que viajamos mucho, los viajes no van a ser tan baratos, ya había una sobrepoblación de todo low cost de líneas aéreas, hoteles, etcétera. Los aviones, como los cines, como las salas de concierto, van a tener que reducir su aforo, pero esto va a costar más dinero. Entonces, las épocas de que salía barato subirse a un avión, y también, si el cine cabían 200 y ahora solo van a entrar 150, va a subir el costo del cine. Entonces, va a salir más caro. Esta nueva normalidad, eventualmente nos vamos
poco a poco a tener que aprender a convivir con este bicho, ya sea con los tapabocas, a quizás ser un poco fatalistas, pero creo que nos vamos a cerrar, creo que va a pasar y que regresaremos a los 70s o a los 60s, donde ese viaje a Europa era excepcional y quizá lo hacía una vez en mi vida, y donde vamos a tratar de viajar menos de negocio y vamos a cerrarnos un poco más. Creo que hacia allá vamos. Déjame nada más un coletazo de lo que está diciendo. Cine más caro, avión más caro, con menos dinero, con menos productividad, con menos, con recesión. Sí. ¿A dónde conduce esa ecuación? Al cierre de muchos negocios. Sí, viene una crisis económica que la mejor descripción la leí en El País. Un economista decía que para entender el efecto económico que esto va a tener, habría que imaginar que le pegó un meteorito a la Tierra. A ver, Sergio, y dejemos las últimas palabras a Ángeles para que nos despidamos con una sonrisa. Bueno, yo recuerdo una escena muy bella de la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick, cuando el protagonista va a un restaurante, claro, de lujo del siglo XVIII. Y me admiraba la distancia que había entre las mesas, justamente para que la gente no escuchara lo que se hablaba de una mesa a otra, eran 4 o 5 metros. Sería muy bello que pudiéramos tener eso, pero es económicamente inviable. Yo creo que lo que urge es que apostemos a la ciencia, que dejemos el miedo detrás y que más que inventar una nueva normalidad, tratemos de volver a la normalidad. Aunque debo decir que no me parece nada mal que las líneas aéreas den más espacio. La gente que tiene una cierta estatura hemos padecido el maltrato casi de ganado que han dado las líneas aéreas a los pasajeros. Pero claro, las ecuaciones sobre la vuelta a la normalidad tienen que ver con una situación económica. Y la crisis que ya está ahí es grave, será larga, y esperemos que exista la imaginación y la sensatez para implantar medidas que puedan ir paliando los efectos y las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. Una especie de frugalidad obligada vamos a empezar a vivir en el mundo. Lo cual no está del todo mal que haya una frugalidad para fijarnos en cosas más importantes, pero tampoco es posible que eso se nos sea impuesto. Yo de veras insisto en que el grave riesgo o uno de los riesgos mayores que tenemos es que ahora, con motivo de una vuelta a la normalidad, se nos quieran imponer restricciones a la libertad. Y contra esto sí quiero alertar una y otra vez, porque la libertad, una vez que está cercada, es muy difícil recuperarla. Al estilo de lo que ha ocurrido en Hungría, en Filipinas, en Turquía. Hay muchos síntomas y hay que tener muchísimo cuidado. Seré siempre un defensor de la libertad. Ángeles. Pues yo contigo, defensora de la libertad y del buen vivir. Sin embargo, no necesariamente de la urgencia de viajar, de la permanente insatisfacción, del deber de a dónde vamos a ir este año y qué experiencia nos va a cambiar la vida, que no necesariamente sea una experiencia interior. Creo que eso no va a ser cosa de nuestra decisión. Eso nos va a pasar. Ya nos pasó este año y nos va a pasar en adelante muchas veces. Esto de que haya un viaje a Europa en la vida, pues habrá 3, pero no 2 al año, como para mucha gente había. Y no vamos a estar yendo todo el tiempo, cada fin de semana a alguna otra parte, no digo que en avión, en camión o en lo que sea. Creo que vamos a tener que, se oye ridículo, pero enriquecer nuestra vida interior. Disfrutar más lo del cada día. Y luego, para salir, vamos a tener que perder el miedo. Yo reconozco que yo he estado muy cómoda en el encierro, porque tengo un trabajo que es encerrado, y porque entonces no tengo que hacer muchas cosas que no me gustaban. Me encanta esta conversación, pero me choca tener que ir al centro de la Ciudad de México a tenerla.
Y ya de pronto digo, voy a tener que luchar conmigo para tener el miedo, perder el miedo a salir. Y esto pues sí va a tener que operar en nuestras cabezas. ¿Cómo vamos a hacer para volver a querer a los otros, aunque sea de otro modo, para volverlo a manifestar y para salir? Pues creo que en ¿Quieres esta que me hora... ría yo de esto? Perdón. ¿Quieres que me despida con una sonrisa? No, pero mil gracias. Antes de cederle la palabra a Luis Gerardo para el cierre de la sesión, me parece que la exploración colectiva que hemos hecho ahora y viendo las preguntas también, tienen que ver con cambios, pues realmente de una cultura. O sea, va a haber un cambio cultural en el país, de costumbres, de patrones de conducta. En el consumo se acaba de mencionar, que lo habíamos dejado un poco al final, pero los patrones de consumo van a verse afectados. La creatividad va a ser distinta. A lo mejor vamos a tener una vuelta a la lectura, por ejemplo, que estábamos perdiendo lectura. A lo mejor vamos a perder en ciertas artes, pero vamos a ganar en otras. No sé los museos cómo van a sobrevivir, por ejemplo. Ni los intérpretes. Porque lo que ya está en discos lo vamos a oír eternamente, pero el que toca un violín... Lo cierto es que las artes sí han ocupado un lugar preponderante en esta época de confinamiento y eso lo debemos celebrar, porque mucha gente que ni se acercaba a ellas ahora ha tenido una vivencia relativamente cercana a través de los medios. Sí, hay una revaloración de Sí, los de la importancia, de la humanidad del arte. Así es. De la importancia en momentos clave donde necesitas un respiro de otro tipo, que no es simplemente comprarte unos nuevos, no sé, lentes o zapatos, lo que sea. Está entonces el tema del consumo, de la creatividad, del contacto social, ¿verdad? De la forma como nos vamos cómo vamos a convivir en el futuro. Un tema que mencionó Tom varias veces de la sospecha del otro, ¿verdad? Creo que será porque siempre son los otros los que se mueren, no uno, entonces la sospecha del otro entra ahí. Y ligado a algo que mencionó 2 o 3 veces Ángeles, que es el miedo. ¿Cómo vamos a superar el miedo? Eso yo creo que va a ser marcar muchísimo también la forma de normalidad, entre comillas, que vamos a vivir hacia adelante. Yo en lo personal quiero agradecerles muchísimo a los 3. Confío en que por el número de personas y la permanencia de las personas al frente de sus pantallas, estoy seguro que habrá generado mucho interés. Y pues mil gracias a los 3. Ojalá los pudiera yo invitar a comer. Yo les mando por Uber Eats. Los invitamos otro día a platicar. Muy bien. Ha sido también para nosotros muy agradable, yo creo. Muchas gracias, Ángel. Muy muchas gracias, retroalimentador. Muchas gracias. Un placer, querido Enrique, Otón, Ángeles, un privilegio de veras estar con ustedes. Qué gusto verlos. Luis Gerardo, muchísimas gracias. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a los 3. Gracias, Enrique, por coordinar este evento. Creo que ha sido extremadamente interesante y nos dejo algunas reflexiones de cuestiones muy importantes que dijo cada uno de ustedes. Anoté que se dijo se ensancha la brecha, es decir, mucho de lo que estamos analizando aquí tenía que ver con distintos grupos de la sociedad, es decir, como decíamos, es distinto lo que está sucediendo en los municipios y en las rancherías que lo que está sucediendo en el oriente y el poniente de la Ciudad de México. Se ensancha la brecha. ¿Qué significa eso? Habló en algún momento Ángeles de los problemas económicos que vienen. Sergio lo ratificó. Pueden venir consecuencias políticas y sociales que no nos imaginamos, derivado de la situación económica que podemos empezar a vivir. Se habló de la libertad, o sea, estamos hablando de cuestiones sumamente trascendentes. Y luego hablaba Otón también, visto desde la perspectiva del mexicano, de la individualidad como estamos afrontando este tema. Es decir, ¿por qué me confino? Porque puedo sacarme el billete de lotería y ser yo el que se muere. Cuando tenemos 2 millones de muertos de hambre en el mundo, a lo mejor muchos más de cáncer, y
300,000 muertos por el coronavirus, sin minimizarlo, y Aspen se solidariza con todas las familias que están sufriendo por este motivo y también por la situación económica que está surgiendo. Es simplemente una reflexión, es decir, la pregunta es: la sociedad hoy, al parecer, está teniendo una visión extremadamente individualista. Y la pregunta es: ¿cuál será el resultado de eso? ¿Cuál será el resultado de la situación económica que surja? ¿Cuáles serán las consecuencias políticas y sociales? Y estaba yo pensando que a veces la vida, la evolución, va formando, va esculpiendo el futuro de maneras en las que de las que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, ¿qué será el mundo en 50, en 100 años? Seguramente esto es sin duda una mano fuerte y un cincel importante en lo que será el mundo en 50, 100 años. Creo que deja esta charla, esta plática, estas aportaciones nos dejan sin duda inquietudes muy importantes, y pues espero que tengamos la oportunidad de volver a contar con ustedes en un futuro próximo, y nos da grandes ideas para futuros eventos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Nos vemos, Luis.